El día de hoy vamos a iniciar o complementar un poco pues esta parte de crecimiento y desarrollo que es tan importante sobre todo para nosotros que en este momento saldremos como con título de médicos generales, ¿cierto? Crecimiento y desarrollo es quizás de las principales consultas de atención primaria que están contempladas pues dentro de nuestra labor médica, tanto en la ciudad, en el pueblo, en cualquier parte, y que es como un tema de interés a nivel de salud pública. Entonces vamos a hacer como el recorrido de los principales enfoques que nosotros debemos tener a la hora de hacer una evaluación de crecimiento y desarrollo, empezando pues por las medidas longitudinales, peso y talla, que son como una de las índices y de las situaciones que más nos van a identificar posibles enfermedades o posibles situaciones en el crecimiento pues del, del niño. En primera instancia, entonces, como les decía, esta charla se va a enfocar inicialmente en hablar sobre el peso, la talla y la longitud de nuestro paciente pediátrico, pero antes es como hablar en general del crecimiento y desarrollo. Entonces hablamos que el crecimiento del infante, las tasas de crecimiento del niño, de nuestro paciente pediátrico, es un indicador de bienestar global. Es una estrategia de salud preventiva y curativa. ¿A qué se refiere esto? Toda esta estrategia de crecimiento y desarrollo hace parte pues de una estrategia aún más grande que conocemos como promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esto es porque, por lo menos aquí en Colombia, se hace una captación de pacientes pediátricos, no porque tengan que asistir voluntariamente, sino que tienen que asistir a un control específicamente en determinado tiempo para hacer este seguimiento de manera muy juiciosa, ya que el crecimiento en la infancia se da sobre todo en ciertos momentos de la infancia de manera muy acelerada. Ya vamos a hablar un poco más al respecto sobre eso. Entonces, hacer una captación de estos niños y niñas es de vital importancia para identificar y prevenir enfermedades o complicaciones que tengan los mismos, ¿cierto? En primera instancia hablamos, en segunda instancia, mejor dicho, ya hablamos que o tenemos que entrar en una afirmación que no solo sirve con el paciente pediátrico, sino con todos nuestros pacientes en general, y es que todos los pacientes son únicos e irrepetibles. Y en este caso están en un proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa? Con el fin de darle como más o mayor eh, facilidad o mayor diligencia a estos procesos de consulta por crecimiento y desarrollo, se han estimado y se han determinado diferentes escalas y mecanismos para establecer si hay o no hay algún problema en el proceso de nuestros pacientes. ¿Cierto? Pero dentro de esa generalidad hay que establecer una individualidad con el fin de darle un enfoque específico según sean las necesidades de nuestro paciente. Eh, el proceso de crecimiento y desarrollo tiene una finalidad específica en cada uno de nuestros pacientes y es la adaptación. La adaptación tanto físicamente como emocionalmente, como autonómicamente, para enfrentar el mundo que lo rodea. La evaluación entonces de las características propias deben ser frente a las congéneres de su edad. Y por eso vamos a ver más adelante que las escalas están basadas en estudios hechos en diferentes poblaciones para determinar, según la edad, según el peso, según la talla, cómo deberían estar otras características. Entonces, en primera instancia,
antes de continuar ya como con la parte de medidas y la parte cuantitativa, a mí pues me gusta mucho hacer ese enfoque que hace el enfoque del niño sano, que son las metas de desarrollo integral y diverso humano. Entonces, lo que nos habla el autor en ese sentido y lo que nos hace ver es que más allá de un crecimiento físico, un crecimiento fisiológico, un crecimiento en centímetros y en kilogramos, vemos que el paciente tiene que o va a estar en un proceso de crecimiento interno y eso es lo que nos habla la parte más que todo del desarrollo. Claramente entonces nuestra consulta se llama crecimiento y desarrollo. La parte del crecimiento se evalúa con números y la parte del desarrollo se evalúa más con la historia personal del niño. Esas metas de desarrollo integral y diverso entonces están enfocadas en 6 pilares importantes, que son entonces la autoestima, la autonomía, la creatividad, la felicidad, la solidaridad y la salud. Entonces, esas herramientas tienen que ver mucho con el personaje o la persona adulta, la persona con la que el niño crezca, bien sean sus padres o cuidadores, pues son los que de una u otra manera otorgarán este tipo de herramientas a los niños para que puedan desarrollar y basarse en esos 6 pilares. Entonces la autoestima se enfoca o tiene que enfocarse en el amor propio, en el respetarse a sí mismo y aprender a respetar a los demás y dentro de todo ser muy enfático en que tanto de los triunfos y de los fracasos se debe aprender. Esto con el fin de generar un, un todo que es como un pilar más grande que sostiene estos 6 pilares, que ya vamos a ver al final qué es. La autonomía, entonces, es la facultad que va a permitir al niño ser una persona independiente y segura. La creatividad resaltan que es de gran importancia dentro del mundo actual, ya que es la que permite como tal el desarrollo. ¿Por qué? Porque genera la creatividad, es la base de cualquier desarrollo científico y tecnológico que va a generar a su vez una mayor productividad, una reflexión una iniciativa personal y unas conclusiones lógicas. La felicidad, entonces, tenemos o se parte de que es una conformidad gozosa de no solo de lo que se tiene, sino también de lo que se es. Entonces ahí vemos cómo se hace como un conjunto de todo este tipo de pilares, de estos 6 pilares, para darnos un todo. ¿Por qué? Porque ahí vemos que la felicidad ya está relacionada con el autoestima, esa conformidad de amor propio, de sentirme bien como soy, con lo que tengo, con lo que puedo dar. Entender que dentro de la felicidad hay un concepto donde se esquiva la realidad. ¿Eso qué quiere decir? El niño de por sí es un ser imaginativo, un ser creativo y un ser que no vive del todo consciente del mundo que lo rodea, porque apenas está aprendiendo a conocerlo. Por eso, dentro de ese desarrollo de la felicidad, el padre, el acompañante, la figura adulta que acompañe al niño, tiene que estar en la capacidad de esquivar la realidad con él, hacer una, una combinación entre lo que está sucediendo y lo que sucede en la cabeza del niño con el fin de darle una realidad a él, una realidad que no se escape totalmente de lo que es cierto, de lo que es tangible, de lo que es verdad, pero que a su vez no frustre del todo su imaginativa. La solidaridad que se especifica tan precaria hoy en día, tan faltos de solidaridad estamos hoy en día, y es porque no se ha fomentado desde las primeras infancias justamente en el componente del desarrollo. Entonces es ese pilar que va a transformar a la sociedad,
ayudar y compartir, pensar y obrar de manera individual y colectiva. Esa es lo que quiere, esa es la meta de la solidaridad en cuanto al desarrollo. Y por último, la salud, que es cuidarse y cuidar a los demás, prevenir sus enfermedades, prevenir cualquier tipo de alteración en su organismo y eso a través de medidas de autocuidado que deben ser dadas por el cuidador. ¿Eso con el fin de qué? De generar resiliencia, que es el pilar o la base que une y establece estas 6 metas. La resiliencia es la capacidad de construir y de construir, es decir, la vida se tiene que establecer para el niño como un proceso de construcción y de construcción. Ese ganar y perder, ese caer y levantarse. Entonces, esto dentro del crecimiento y desarrollo, incluso dentro de nuestra consulta como médicos generales o en el caso que sea como pediatras, tiene que estar enfocado también. Quizás sea difícil porque para nosotros las consultas pueden no durar tanto tiempo, pero es importante entender que todo esto hace parte del componente del crecimiento del niño y tiene que ser igual de importante que los números que podamos tomar en cualquiera de las consultas. Ahora bien, desde un punto de vista anatómico, y cuantitativo, el crecimiento se define como el aumento de tamaño y número de células. ¿Y por qué está determinado? Está determinado por 8 componentes que podemos evidenciar en la diapositiva. Entonces tenemos un componente genético, uno neuroendocrino, uno metabólico, un componente sociocultural, un componente económico, un componente nutricional, otro psicoemocional y otro que es la salud y la enfermedad. Genéticamente, entonces, es claro y eh, es quizás incluso parte del conocimiento general, incluso de la población que no tenga algún tipo de estudio a profundidad sobre estas situaciones, que la genética tiene que ver sobre el desarrollo y sobre el producto que va a recibir, y a producto lo podemos hablar como el niño que estamos evaluando. Entonces, dentro de la genética tenemos un fenotipo que hace referencia a la herencia, a todas esas características físicas que tiene el niño, y un somatotipo que es ya más acorde o está más indicado o más guiado, mejor dicho, hacia el aspecto corporal del niño. Entonces, si es un niño pequeño y obeso, un niño que es un poco más alto y delgado, o que si es un niño alto y musculoso, entre comillas, pues que no es ni muy delgado ni muy gordo. La parte de la neuroendocrinología, entonces hablamos de toda la parte de las hormonas y las hormonas que están relacionadas directamente con el crecimiento. Entonces, la insulina, la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, el glucagón y toda la parte de los corticosteroides. En cuanto al metabolismo, entonces nuevamente hay una relación concreta con la parte de endocrinología, pues la insulina, el glucagón, la tiroides y los corticosteroides principalmente tienen una relación clara con el metabolismo. Y además de estas hormonas, el sistema nervioso simpático, el clima, el sueño, la nutrición y el ejercicio está totalmente directamente relacionada con los procesos metabólicos que sufre el niño. La, sociocul la sociocultura o el aspecto sociocultural, entonces se habla pues que sobre todo en aspectos de nutrición, el no comer, el comer,
la lactancia materna, la no lactancia materna, el desarrollo pues de algunas enfermedades, está relacionado directamente con la cultura donde se desarrolla el niño. La economía, entonces ahí ya hablamos un poco más de la disponibilidad del acceso a alimentos y servicios de salud y pues las políticas de desarrollo que tengan cada uno de los países donde se desarrollen los diferentes pacientes pediátricos. En el caso de Colombia, vamos a hablar de cómo las políticas de salud pública, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tienen directamente protocolos y gráficas establecidas para que buscan, mejor dicho, es establecer un bienestar general en esta comunidad pediátrica. La parte o el factor psicosocial está relacionado con los vínculos afectivos fuertes y protectores. Se hablan de estudios donde hay una relación o una nutrición establecida para dos niños, dos infantes, dos neonatos, igual, la misma. En cambio, hay uno que lo alimentan, pero no tienen un afecto constante, no tienen un acercamiento de padre, sino que es, digamos, una nutrición en ambiente intrahospitalario donde los padres quizás no pueden acercarse a él. En cambio, un niño dentro de, pues, de su casa, con sus padres, eh, con el afecto que reciben de ellos, se ha establecido una diferencia en el desarrollo del crecimiento, pues hay factores que estimulan este tipo de diferencias. Y ya en cuanto a salud y enfermedad, eh, vemos que los niños que tienden a hacer distintas patologías o presentar distintas patologías en sus primeros años de vida tienden a generar o establecerse por debajo de la curva normal de desarrollo. Entonces, en esos casos, eh, en esos casos, el equilibrio, salud y enfermedad tienen que tienen que ver mucho. Entonces, así vemos cómo el crecimiento, estas tasas de crecimiento, con lo que llega el paciente a consulta, son simplemente el producto de la historia personal, familiar y social hasta el momento de la evaluación. ¿Por qué hasta el momento de la evaluación? Porque justamente ahí es donde entra el impacto del personal de salud, médicos o enfermeras en algunos casos que también tienen como establecido hacer estos seguimientos de crecimiento y desarrollo en etapas un poco más tardías, donde se haga pues la modificación de lo que esté causando alguna alteración. Entonces, el crecimiento, como les mencionaba un poco al principio, se da de maneras pues un poco diferentes. Digamos que el crecimiento general de todos los seres humanos se termina alrededor de los 20 años. Entonces se habla de un crecimiento general, que es el crecimiento relacionado con la parte de los órganos duros, sí, órganos blandos macizos, digo yo, como el hígado, el vaso, también están los riñones, el esqueleto, el aparato esqueleto muscular, el corazón, los pulmones y todos esos que mencioné. Entonces aquí vemos como en la gráfica se ve el crecimiento de tipo general, lo menciona, en unas etapas de mayor pico, una estabilización, quizás una desaceleración en ese crecimiento entre los 8 y los 15, 16 años, y nuevamente una aceleración de esto. Entonces, ya he dicho muchas veces entonces, esto es porque las primeras etapas de vida a partir de la pubertad
hay dos aceleraciones en el crecimiento por los diferentes procesos metabólicos y los diferentes procesos hormonales que cada una de estas etapas acarrea. El crecimiento de tipo linfoide o pues linfático es un crecimiento que se da de manera rápida. Los ganglios y las amígdalas eh, tienden a crecer de manera rápida los primeros años de vida y desescalan eh, su crecimiento. Por ejemplo, el timo, que sabemos que es un órgano que tiende a desaparecer, que entonces a partir de los 12, 13 años se desescala pues su crecimiento. El crecimiento de tipo neural tiene una etapa acelerada los primeros 2 años de vida que se tiende a estabilizar a los 4 o 5 años y sigue su crecimiento con mayor lentitud a partir de los 20 años. Es por eso que la toma del perímetro cefálico es tan importante en los primeros 2 años de vida porque nos va a ayudar a identificar cualquier alteración con, con el crecimiento. Pues hay una correlación directa con el desarrollo neurológico frente al desarrollo del perímetro cefálico. El tipo genital, entonces es pues casi que obvio, los primeros años de vida es prácticamente mínimo, casi que nulo, y se da un desarrollo o un pico a nivel de los 16 años, 15, 16 años, quizás incluso para muchas, sobre todo a nivel de los 12 años, porque es donde se inician los años de pubertad y los genitales, la pilificación, la voz, las mamas, son lo que principalmente cambian a nivel de estas etapas. Y un tipo de crecimiento mixto que no aparece en la gráfica, pero pues que se encuentra en las diferentes que mencioné, que es la tiroides, el timo, la hipófisis y los suprarrenales, que son sobre todo órganos endocrinos. Cuando hablamos de crecimiento, pues es como importante, perdón, me vuelvo, establecer que no solo es un crecimiento físico, sino que hay también una cantidad de cambios importantes que deben ser evaluados, pero eso creo ya lo hablaron la sesión pasada, si no estoy mal, que es toda esta variación de las funciones biológicas. Entonces, la respiración y el pulso son inicialmente muy altas y a medida que el niño crece, con el paso de los años va disminuyendo y se va pues estableciendo en los parámetros de adulto. Al contrario de la presión arterial, que son al inicio cifras un poco bajas, que se tienen que ubicar incluso en diferentes percentiles que son pues propios de la consulta pediátrica y que va aumentando con la edad hasta establecerse en los rangos normales de 120-80. La agudeza visual, entonces los niños casi que nacen con una, casi que ciegos, con una visión muy borrosa y va a establecerse alrededor de la edad preescolar, igual que la neumatización de los senos paranasales, que va a ser pues también un cambio físico importante. Y otro de los cambios que es importante tener en cuenta es la parte de la dentición, que los niños van a tener sus primeros dientes alrededor del sexto mes de vida. A los 12 años van a tener una dentadura mixta. Eh, no se puede dejar que pasen 18 meses, o sea, que el niño tenga 18 meses sin que haya tenido la primera dentición, la erupción de sus primeros dientes. Y pues porque ya nos está hablando un poco de algún problema.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la vigilancia del crecimiento y el desarrollo? Inicialmente, demostrar la salud o detectar la enfermedad. Entonces, es por eso que se hace una, una, una oferta que es, se me olvidó la palabra en este momento, se hace una oferta que obliga a los padres y encargados de los niños a llevarlos a este tipo de consultas. El no hacerlos es considerado maltrato infantil. Puesto de lo que hablábamos al principio, eh, el encontrar enfermedades a esta edad significa o salvarle la vida o dejar que el niño sufra de alguna enfermedad importante que le va a afectar de maneras graves su desarrollo en el mundo. Ya si encontramos que el niño es un niño sano, entonces lo ideal es preservar la salud, dar consejos, establecer tratamientos y conductas para que el niño continúe de la manera en la que va. Y si ya encontramos que hay problemas, se tienen que implementar guías, implementar eh, mecanismos para recuperar la salud del niño tanto como se pueda. ¿Qué es importante al momento de evaluar el desarrollo y el crecimiento del niño? La valoración de la actividad. El niño, por calmado que sea, por pequeño que sea, tiene características que lo hacen iguales a sus congéneres, que es la actividad. Eh, el niño no va a estar quieto, el niño llora, el niño parpadea, el niño mira para todos lados, el niño juega, el niño descubre, por muy calmada que sea su personalidad. Entonces, la actividad que nos va a demostrar dentro del crecimiento y el desarrollo, que en primera instancia hay una alimentación adecuada y suficiente, que definitivamente el niño no está desnutrido y que probablemente no está enfermo. ¿Por qué? Porque uno de los signos o uno de los signos más específicos dentro del diagnóstico de enfermedades del paciente pediátrico, sobre todo cuando es un lactante, es la irritabilidad del niño, que es un cambio total en sus patrones normales de sueño, de llanto, de actividad. Entonces, la actividad tiene que estar dentro de los objetivos evaluables dentro de la consulta de crecimiento y desarrollo del paciente pediátrico. ¿Qué tenemos que tener en nuestro consultorio para hacer un buen abordaje de crecimiento y desarrollo de estos pacientes? En primera instancia, un tallímetro. Para los niños menores de 2 años, se ha de cambiar un poco la situación o un poco los elementos con los que se debe evaluar, porque primero, ya lo veremos un poco en la parte de neurodesarrollo, se les hace difícil seguir órdenes. Y en segunda instancia, pues todavía no pueden hacer bipedestación, que es como factor importante a la hora de hacer esta evaluación. Entonces, para los niños menores de 2 años, se ha de utilizar la balanza de mesa o un pesabebés, que es pues como una balanza con un arnés que permite pues pesar al bebé. Y ya para la medición se habla pues de un estadiómetro, pero dicen que es bastante costoso, a un tachímetro de mesa, que aunque tiene su dificultad y genera incomodidad en los niños, son de bastante utilidad. Cada paciente crece a su propio ritmo. Ya vamos a hablarlo un poco cuando hagamos el análisis de las gráficas, porque
si tenemos o si los metemos todos a la misma bolsa, vamos a encontrar que hay niños con talla baja o con desnutrición, cuando finalmente no es lo que representa, ya que no es solo un número, sino que es un contexto el que se ha de evaluar en estas consultas de crecimiento y desarrollo. Eh, entonces, tenemos que la evaluación se hace a través de indicadores directos y a través de indicadores indirectos. Los directos son los tangibles y objetivos, que hablamos de antropometría, la edad ósea y el desarrollo dental y genital. Estos se pueden objetivizar, pues la antropometría a través de la medición y pues no hay nada más objetivo que los números. La edad ósea se hace pues a partir de radiografías y se buscan los puntos críticos de calcificación, que son hombro, rodilla, cadera, mano, muñeca y pie. El desarrollo dental, entonces ya lo que hablábamos ahora, que a los 6 meses ya tiene que estar saliéndole los primeros dientes, que a los 12 años tiene que tener una dentadura mixta, es decir, entre dentadura decidua y dentadura permanente, y bueno. Y a nivel de los genitales, pues tenemos la escala Tanner, que es la que nos permite evaluar sobre todo en el desarrollo de la pubertad al paciente, al niño o al joven. Y ya los indicadores indirectos es lo que hablábamos hace un momento de indicadores de historia personal, social y familiar, cómo convive el niño, con quién convive el niño, qué come el niño, los padres, qué altura tienen, por ejemplo, es un factor bastante importante. El papá es alto, el papá es bajito, la mamá es alta, la mamá es bajita, para ver cómo está creciendo ese niño según las características que tiene. Entonces, sobre la edad, vamos a entrar un poco a la evaluación ya directa y tangible y objetiva de estos pacientes. Y eso, como ustedes saben, ya lo vamos a ver un poco más adelante, las gráficas están determinadas por la edad y por otros dos factores. Entonces, como nuestros pacientes van a ser muy pequeños, estamos hablando entonces de meses, sobre todo hasta los 2 años vamos a hablar de meses. Entonces, si el paciente tiene el mes cumplido más 1 a 10 días, se aproximan los meses cumplidos, es decir, hacia abajo. Entonces, si tiene 5 meses y 4 días, hablamos de que el paciente tiene 5 meses. Si tiene meses cumplidos más 11 a 20 días, es decir, se aproxima al mes y medio. Entonces, el mes cumplido más medio mes. Es decir, si tiene 5 meses y 13 días, entonces tiene 5 meses y medio. Ya lo vamos a poner un poco más en práctica cuando analicemos un poco las gráficas. Y si ya tiene de 21 a 29 días, se hace la aproximación hacia arriba. Entonces, meses cumplidos más un mes. Si tiene 5 meses y 26 días, se aproxima directamente a los 6 meses. Todo esto está dentro de la guía y pues sobre todo de la resolución número 2465 del 2016. Entonces, a partir de esa resolución busca que los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para realizar una clasificación del estado nutricional de niños y niñas y adolescentes menores de 18 años, conforme con los patrones de crecimiento publicados en los años 2006 y 2007 por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud recoge un estudio hecho por el National Center of Health Statistics en 1974 y genera unas gráficas y unos ponderados, llamémoslos así, para establecer los estados de nutrición y crecimiento de los niños. Eh, y aunque por más que se intente dar una objetividad a este tipo
de procesos, la comparación tiene que ser consigo mismo, siempre y cuando se tenga un historial bien llevado, un historial específico, la comparación del niño siempre tiene que ser consigo mismo. Bueno, teniendo en cuenta además pues de la de la de la relación clínica que se le pueda dar al niño para el momento de la evaluación. Entonces, vemos aquí en primera instancia el peso para la edad. El peso para la edad evalúa el crecimiento general del niño. Ya vamos a hablar un poco de cuáles porque hay algunas escalas y algunas gráficas mostradas que sirven más que todo para ubicarlo en la población, pero que clínicamente y que como diagnóstico no tienen mayor relevancia. Este es un indicador directo de la cantidad de grasa y músculo que es útil en los niños menores de 2 años. Entonces, como veíamos, en este caso hay dos variables, peso y edad en meses y años cumplidos. Entonces, aquí podemos ver lo de los meses. Entonces es más fácil generar lo en la mitad que generar pues mes por mes, ¿cierto? Y aquí pues vemos las diferentes estadificaciones. El uso de la gráfica tiene que ser un uso muy responsable porque definitivamente marcará el futuro del niño que estemos evaluando. Entonces, dentro de peso para la edad también tenemos para los 2 a 5 años y en niñas que tienen que estar diferenciado, pues porque los crecimientos femeninos y masculinos son diferentes, ya que se ha demostrado que aunque no siempre se cumple la regla, los niños tienen mayor masa muscular y corporal en general que las niñas. Entonces es importante hacer la diferenciación. Aquí tenemos el peso para la edad y de las niñas. En cuanto a talla para la edad, es un crecimiento o se evalúa el crecimiento longitudinal del niño. Juan Felipe, pido la palabra. Señora, ¿Nos podemos devolver un momento a peso para la edad? Como tú bien lo dijiste, este es una medida que no, a ver, ¿cómo me explico mejor? No es necesaria todo el tiempo, pero nos ayuda porque efectivamente nos da información, como tú ya nos lo explicaste, sobre el peso y la composición de ese peso en el niño, bueno, o niña y adolescente, ¿cierto? Y cuando uno se remite a la resolución 2465, nos dice que además esta medida nos da información de cómo está ese peso del niño respecto a la población. Entonces, podemos utilizarla teniendo en cuenta que también estaríamos haciendo la comparación de ese niño como con respecto a la población en general. Y de pronto a nivel individual pueden ser que las otras medidas que nos vas a hablar más adelante sean un poco más específicas para ese paciente individual. No sé si soy clara. sí. No. Sí, sí, igual ahorita que hablemos de la interpretación de cada una de las gráficas, ya iba como a mencionar un poco más eso. Ah, listo, perfecto. Ya, entonces en cuanto a peso, la edad. Y en la talla para la edad, entonces como hablábamos, es del crecimiento longitudinal del niño. Entonces, nuevamente, importante no alarmarnos, digamos, en pacientes que tengan una talla muy baja, si los padres son de talla baja. Hay una fórmula que no recuerdo bien en este momento, que nos va a identificar más o menos en promedio cuánto podrá medir el niño según la altura de los padres, que ahorita ya se las busco, que se me perdió por acá. El niño en general tiene que ganar
en promedio, no en general, sino en promedio, va a ganar más o menos 5 centímetros por año. Esta de talla para la edad de niños está relacionada generalmente sobre el pasado nutricional del mismo, porque pues no nos va a identificar de manera directa y en el momento si hay alguna alteración de la nutrición, como lo hace la siguiente gráfica, pues. Entonces vemos que hay una evaluación de los 0 a 2 años, de los 2 a 5 años y de los 5 a los 17 años, donde pues se termina como tal el crecimiento. Igual la diferenciación que se hace para las niñas. Y el peso para la talla, entonces lo que nos habla es, digamos que lo podemos llamar como el índice de masa corporal, no, pero entre comillas, porque también tenemos gráficas de índice de masa corporal para los niños. Entonces, habla de la armonía del crecimiento, es el indicador que nos habla del presente nutricional del niño y el joven. Entonces, este es el que nos va a decir si en el momento el niño está pasando o la niña está pasando por una alteración nutricional, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, por una alimentación excesiva o por falta de alimentación adecuada. En este caso se evalúa de los 0 a los 2 años y de los 2 a los 5 años, igual para las niñas. Ahora sí, denme un momento, que no le puse animación a esto. Ya. Ahora sí vamos a hablar de el tipo de uso y el indicador que nos dice, ¿cierto? Entonces, para peso para la talla, que es el último que vimos, cuando el punto, la clasificación da en +3, estamos hablando de un paciente obeso. En ese caso ya se tiene que entrar a hacer la evaluación de la dieta del paciente, de cómo está comiendo, si está comiendo bien, si está comiendo mal, etcétera, etcétera. Al igual que en el paciente sobrepeso, que es entre los percentiles +2 y +3. También se tiene que hacer una evaluación dietaria completa para saber cómo está comiendo el niño. Esta interpretación es para los niños entre 0 a 5 años. El peso adecuado entre -1 a +1, el -2 a -1 riesgo de desnutrición aguda, de desnutrición aguda moderada en -2 a +3 y en -3 o menor a -3 desnutrición aguda severa. La talla para la edad, entonces hay tres clasificaciones, la que es mayor o igual a -1, que es una talla adecuada para la edad, el -2 a -1 un riesgo de talla baja y en menor a -2 una talla baja para la edad o que efectivamente hay un retraso en la talla. El perímetro cefálico, entonces como hablábamos, es un factor pues, de preocupación para el neurodesarrollo, unas microcefalias que podemos encontrar, unas macrocefalias. Y pues ahí las gráficas pues son muy fáciles de entender, las líneas están coloreadas, entonces con los colores del semáforo, entonces son bastante sencillas de comprender. Y ya el peso para la edad y el IMC para la edad, en estos casos, en niños de 0 a 5 años, son más que todo para hacer medidas poblacionales, no son tanto de tipo individual, es decir, no nos dan un acercamiento como específico a la realidad del niño, sino que frente a la población, cómo está el niño. Pero como ya hemos repetido en varias ocasiones en esta charla, el niño, su mejor parámetro de desarrollo es el mismo, ¿cierto? Entonces ahí está el IMC para la edad y el peso para la edad. Y ya hablamos dentro de los niños mayores de 5 años, es decir, de 5 a 18 años, el IMC para la edad sí está relacionado con un desarrollo individual, aunque el IMC tiene que estar pues muy,
tiene que tener una correlación clínica muy específica. Entonces, si vemos a un niño que definitivamente tiene un panículo adiposo abundante, bueno, entonces hay que hacer una correlación y una evaluación médica de estas medidas también. Importante entonces aquí tratar estos tres tipos de desnutrición que son como las que nos no, son las que nos encontramos, mejor dicho, que son kwashiorkor y marasmo. En cuanto al marasmo, es una inanición deficiente tanto de proteínas como calorías. Y en ambos casos aparece en los primeros 3 años de vida. Entonces, es un niño que no crece, eh, que, que tiene consunción como músculos y grasa subcutánea, es decir, es bastante delgado. Ya vamos a hablar un poco de acá. El kwashiorkor, por su lado, es sobre todo una dieta escasa en proteínas y se va a presentar en la primera infancia. Entonces también vamos a ver que es un paciente que no crece, pero que además está edematizado. Y aquí lo podemos observar pues a nivel de los miembros, a nivel del abdomen, del miembro superior, y miembros inferiores. Tienen una atrofia muscular y tienen una conservación de grasa subcutánea. Eh, y también pues tenemos la presencia de los dos, que es una dieta pues bastante alterada. El perímetro cefálico, vemos que se mide hasta los 5 años, pero tiene pues mayor importancia hasta los 2, que es donde se hace, donde hay la aceleración de crecimiento más alta. Pues intrauterinamente ya hay un crecimiento acelerado a nivel pues de los primeros años de vida, esa tendencia continúa. Y el IMC, que está para niños de 2 a 5 años como medida poblacional, y para los niños y niñas de 5 a 17 años como una medida poblacional y una medida individual con impacto clínico. El perímetro braquial también es una de las medidas importantes, que es complementaria, no es como tal para todos los niños, y pues se hace entre los 6 y 59 meses de edad y está realmente asociada con muerte por desnutrición. Se prenden los signos de alarma o las luces de alarma cuando el perímetro es menor a 11.5 centímetros. Y en este caso hay que recibir las atenciones de la ruta y el lineamiento de la atención integrada de desnutrición aguda. Ya como para concluir, entonces vemos que definitivamente eh, la, la evaluación del desarrollo y crecimiento va más allá de números, de pesos, de tallas, sino que tiene que ver y está y se recoge en una cantidad de factores enormes que, aunque el tiempo a veces nos escasea, tenemos que hacer todo lo posible por evaluar, ya que el impacto que nosotros podemos tener en estas primeras infancias es de gran utilidad para que estos crezcan de manera, digamos, lo que positiva o dentro de parámetros mínimos adecuados. Entonces, aunque fue una charla un poco corta, quise abarcar pues como en su totalidad de este tipo de medidas, sin enfocarme tanto en las patologías, sino más como en el enfoque primario. Entonces, eso es como todo por la charla. Súper, no, me parece que antes lo hiciste muy completa, abordar el crecimiento del niño eh, desde una mirada mucho más amplia, lo como hiciste, de verdad que eh, te felicito por eso, estuvo muy bien enfocada, me encantó lo de las metas de desarrollo, realmente
precisamente la idea es que eso, que tengamos en cuenta que más allá de coger el tallímetro, el infantómetro y de medir al niño, lo que estamos evaluando va más allá de los números y lo que esas medidas nos representen en números, sino que es precisamente ese bienestar de ese niño que está representado allí. Entonces me pareció súper pertinente, me gustó mucho lo de las metas que lo hayas incluido, porque la invitación es, o sea, eso nos invita y nos sensibiliza a evaluar el niño de una forma de pronto más humana, ¿sí? Y aunque no, a nosotros pues nos parece como una cosa muy poco tangible ver cómo, o bueno, no, leer que el afecto puede impactar realmente en el crecimiento de los niños. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, hay un reporte de un estudio, en realidad esta persona creo que era un psicólogo, un sociólogo, que él estaba haciendo como una investigación en unos niños judíos. Y bueno, después del holocausto pudo retomar su estudio y buscó pues algunos niños que hubiesen sobrevivido y que pues estaban en su corte de seguimiento y encontró que muchos no tenían o no habían logrado un crecimiento esperado para la edad. Y de hecho, ¿cómo decirlo? En su desarrollo cognitivo, realmente tampoco habían aprendido o no estaban definitivamente equiparables con los pares para su edad. Entonces, de verdad que los niños que no reciben un afecto, pues por decirlo de alguna manera, que no tienen una red de apoyo y que no tienen un apego sano, ven afectado su potencial de crecimiento y de desarrollo, como le mencionó Juan Felipe. Creo que complementaste muy bien con la sesión anterior. Yo la verdad, muchas de las cosas que dijiste realmente no se las había mencionado en la sesión anterior y estuvo muy bien porque se complementa. Yo me enfoqué como en otras cosas, pues porque además era algo muy grande, pero creo que lo complementaste muy bien hablando sobre el crecimiento de los tejidos y de pronto lo de la dentición, eso no lo había mencionado, lo del tejido linfoide, también para que les quede claro que definitivamente, como le mencionó Juan Felipe, hay un periodo de la vida en el que ese tejido va a estar aumentado de tamaño y, por ejemplo, se describe, así como lo presentó él en la gráfica, entre los 2 y 12 años es posible que ustedes puedan encontrar aumentados los ganglios linfáticos, bueno, algunos, pero sin ser ya patológicos, es decir, no es una adenopatía, y eso generalmente es de forma transitoria, o sea, como que pareciera como que están aumentados y luego desaparece y luego de pronto le palpan un ganglio en otra parte, pero todos por debajo pues de ciertos rangos. Entonces, para tener en cuenta en el crecimiento del tejido linfoide y los hallazgos que posiblemente puedan haber en el examen físico. Y muy bueno recalcar que realmente cada niño se debe comparar con él mismo. Su potencial de crecimiento, su potencial de desarrollo es individual y hay una variabilidad en esa normalidad que si bien estamos acostumbrados que la campana de Gauss es como el parámetro que utilizamos para hablar de normalidad, realmente pues eso tiene todo un espectro y que debemos evaluar siempre ese niño respecto a sus controles previos. Y como tú lo dijiste, realmente si vemos este crecimiento más allá de los números y hacemos una intervención apropiada, o bueno, por lo menos en esta primera parte, la invitación que nos hace Juan Felipe es, venga, lo debemos hacer así
porque si lo hacemos así de esta manera, lo vamos a hacer adecuadamente y ya si se nos sale dentro de lo normal o si ya se nos va hacia lo patológico, por decirlo de alguna manera, pues hacer una intervención oportuna que pueda impactar realmente en la calidad de vida de ese niño y en su potencial de crecimiento. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios, dudas. No, yo creo que fue muy claro. Muchas gracias, Pipe, por la exposición. Sí, súper completa. Yo aquí les voy a compartir una información que tengo aquí a la mano, porque resulta que ustedes pueden encontrarse con niños que no puedan ser, digamos que están enfermos por de alguna cosa o están fracturados, entonces que tiene inmovilizado, bueno, una pierna, bueno, no sé, se me ocurre como cosas así. Hay unos parámetros específicos respecto a si usted lo mide acostado o si lo mide en bipedestación. Entonces, para que se lleven este dato, la diferencia es de 0.7 centímetros. El niño que es menor de 2 años, que definitivamente puede pasar y usted no fue capaz de acostarlo, está solamente usted y la mamá y entre los dos no fueron capaces de poner el niño en la superficie plana con el infantómetro para hacer una medida adecuada. Entonces usted podría medirlo de pie y hacer un ajuste con esos 0.7, pero sumándolo, listo. Entonces mide más si lo medimos de manera eh, de pie, en bipedestación. Si es un niño más grande, que definitivamente lo tenemos que medir en el tallímetro, pero este niño no se puede parar por algún motivo, usted lo puede medir acostado y en ese caso le restaría 0.7 centímetros. Entonces es un dato eh, que les dejo como un tip. Entonces si está acostado, usted le tiene que sumar. ¿Cómo es? Espéreme, yo me... No, si está parado, usted le tiene que sumar. Y si está acostado, usted le tiene que restar. Es decir, que cuando nos acostamos medimos 0.7 más. Sí, soy clara, que ahí me los estaba enredando. Sí, profe, claro. Bueno, y hay otra cosa también importante que es esta. Hay niños que definitivamente no podemos medir eh, por X o Y patología, de la forma pues que nos comentó Juan Felipe. Es posible que podamos medir ese niño por segmentos. Estoy en la búsqueda de este artículo que está aquí porque quiero evaluar efectivamente de qué se tratan estas medidas, así que me comprometo a hacer la búsqueda de específicamente qué se refieren con estas siglas. Sin embargo, grande quiero que se lleven, usted puede hacer la medida por segmentos de ese niño que definitivamente no lo pudimos medir como deberíamos para la edad.